A nosotros nos informaron que se iban a juntar. No nos dieron muchos detalles respecto a qué es lo que iban a hacer, si almorzaban, si iban a hacer algunas dinámicas de juegos o simplemente una presentación. Algunos fueron. Sí, al principio se presentaron los directivos, algunos. Después hicimos unos juegos tipo de rompehielos. Eh, y nada, conocimos a los compañeros y después conocimos las aulas. Nos fueron mostrando la institución, chicas de tercero. Y nada, después almorzamos ahí. Buenísimo. Bueno, qué bien. Es linda la institución, vieron que está toda bastante nueva. No sé si habrá exalumnos de La Piedad, bueno, que es ahí donde está la escuela. Es una escuela enorme y hace unos años se empezó a funcionar ahí la Universidad de Unisal en las instalaciones de la Escuela de La Piedad. Bueno, todas esas aulas son nuevas, por lo menos las reformularon y las pintaron como nuevas, así que qué bueno los que hayan podido estar. Espero que lo hayan disfrutado y que se hayan sentido cómodos en la bienvenida. Bienvenida un poco tardía, digamos, en cuanto a el momento del año, pero bueno, se hizo cuando se permitió hacer de acuerdo a los protocolos. Así que bueno, bienvenidos sean estos encuentros. Qué bueno, me alegro mucho. Bueno, vamos a lo nuestro que tenemos un ratito. Nuestra clase es hasta las 5, así que no me voy a extender más allá de eso. Quería preguntarles, ahí una compañera expuso algunas dudas en el grupo de WhatsApp, que ahora las vamos a conversar un poquito. ¿Alguien más tiene alguna duda? Seguramente hayan surgido. Es un texto nuevo y si bien estábamos anticipándonos a algunas cuestiones de la segunda tópica hace un tiempo, ahora entramos en textos que son justamente los que se trabajan puramente la segunda tópica, yo, ello y super yo, en el que van a encontrar contenidos nuevos. Arranco, si no, respondiendo a las dudas de la compañera, que acá estoy abriendo WhatsApp web. Bueno, la pregunta que hicieron es, ¿qué significa investidura libidinal del complejo de Edipo? Sería investidura libidinal. Y la investidura hace referencia a esta colocación de la libido, de la energía, digamos, psíquica en el objeto psíquico o en una representación o en alguna parte del cuerpo. La investidura libidinal del complejo de Edipo hace referencia puntualmente a que la energía psíquica, la colocación de la libido desde la investidura, que designa la movilización de la energía pulsional, digamos, es hacia los objetos padre y madre. A esto se hace referencia con investidura libidinal en el complejo de Edipo. Que después esta investidura libidinal que va a investir a los objetos, padre y madre, es la que luego se sustituye por la identificación. Vieron que en el complejo de Edipo se quiere captar, digamos, la atención a los padres, al padre y a la madre. Luego eso se sustituye, como el nene y la nena se dan cuenta de que no pueden cumplir con sus metas pulsionales, se sustituye digamos, ganas de investir por la identificación de estos objetos padre y madre. Se introyecta entonces a la autoridad del padre y ¿se acuerdan que se forma? Al introyectarse el objeto padre,
Se introyecta la autoridad del padre, exacto, el superyo. Entonces, se reemplaza de alguna manera esta investidura libidinal propia del complejo de Edipo por la identificación con estos objetos. Y como consecuencia de esto, surge y se forma, se va constituyendo el superyo. Claro, la pulsión está direccionada a los padres, Meli. Sí, sí. Digamos, la meta que se busca en este complejo, en el complejo de Edipo, lo podemos pensar como que la pulsión está direccionada hacia ellos. La meta se encuentra en satisfacer las necesidades en estos objetos. Vieron que hablábamos la clase pasada de los elementos de la pulsión. La meta es satisfacer esta necesidad de la pulsión con objetos. Los objetos de las pulsiones era lo más móvil, era lo más cambiante, según vimos en la teoría de las pulsiones. Y los objetos acá son los padres. También la pregunta de la compañera en la última parte del video, quizás lo que surgió la duda, es esto de el ideal del yo ser el heredero del complejo de Edipo, dice en el video. Estamos con el texto de El yo y el ello, ¿no es cierto? Yo les mandé un video que hacía referencia a ese libro. El yo y el ello es un libro que fue escrito por Freud en el año 1923, publicado en el año 1923, que tiene diferentes apartados, de los cuales yo, los que les dejé en el módulo es el yo y el ello, el yo y el superyo, el yo y el superyo, entre paréntesis, ideal del yo, y los vasallajes del yo. En esta época, Freud amalgama mucho, es decir, no hace una diferencia grande entre los términos superyo e ideal del yo. Unos años después, Freud va a decir, bueno, no es lo mismo superyo e ideal del yo. En este momento cronológico, digamos, Freud equipara al superyo con el ideal del yo. Unos años después va a decir, bueno, no, el superyo en realidad es la instancia psíquica a la que me refiero, de la cual tiene tres funciones. Esto lo vimos hace un tiempito, pero lo vamos a repasar ahora. El superyo, heredero del complejo de Edipo, que surge por la identificación y la introyección con los padres, tiene tres funciones: la autoobservación, la conciencia moral y el ideal del yo, que por ahí quizás ahí surgió la duda. Corregime si es así, Meli, si es esto lo que hizo ruido. Que el chico del video diga eso. Bien, sí. El chico del video está bien lo que dijo, porque en ese momento Freud equipara super yo con idea del yo. Ahí no hace mucha diferencia. Después sí va a decir, bueno, no, en realidad super yo es la instancia psíquica, que es la heredera del complejo de Edipo, la cual tiene, una de las funciones que tiene el super yo es el ideal del yo. El ideal del yo es, digamos, esta tendencia o este ideal que se pone el super yo de es hacia dónde quiero tender yo, qué es lo que quiero ser yo, cuál es mi ideal del yo, qué es lo que yo debo ser, qué es a lo que yo tiendo, digamos. Esto sería el ideal del yo, que es una de las funciones del super yo. Por lo tanto, también podemos pensar que es una parte de la herencia del complejo de Edipo, el ideal del yo. En este momento, digamos, se lo nombra así en el video y en el texto también, porque Freud equipara ambas definiciones. Unos años después hace la diferencia entre superyo e ideal del yo. Y el ideal del yo sería una parte, entonces, del superyo. ¿Bien? Bien, a ver si había alguna duda más.
habla de que el ello tiene un mandato de que debe ser como el padre, pero a la vez está la negación. Eso no entendí. Si alguien quiere abrir el micrófono y preguntar un poco mejor esa pregunta o explicarla un poco más. No identifico bien de dónde sale. No se le permite ser como el padre. ¿De qué venía hablando en el video? ¿En qué parte? Sitúame un poquito más. Bien, lo de la investidura. Claro. Quizás hablaría sobre, no me acuerdo bien esa parte del video, que el nene quiere investir a la figura del padre porque se da cuenta que no puede ser como él para reemplazar a la madre. ¿Hablaría de eso? Como el nene quiere, digamos, de alguna manera en el complejo de Edipo tomar la postura y el rol del padre para ser la pareja de la madre. En un momento se da cuenta que no puede cumplir con este rol, no puede reemplazar al padre. Entonces lo termina invistiendo al padre y finalmente después se termina identificando con él. Hay una contradicción. ¿En dónde se vería la contradicción? Perdón, ahí estaba poniendo la computadora porque no, no podía hablar por el micrófono, sino No hay problema. habla sobre que hay una contradicción que primero el niño tiene el complejo de Edipo y después se le niega, o sea, quiere ser como el padre y después se le niega ser como el padre. Entonces, ahí habla de una contradicción y habla lo de que el heredero del yo ideal es el complejo de Edipo. Sí. ¿Cuál sería la duda ahí? La No, pregunta. como que lo aclaraste cuando estabas diciendo lo otro, era todo el contexto de lo mismo. Ah, perfecto, perfecto. Listo. Me enrosqué yo sola entonces. Bien, bien. Bien. Ahora sí ya se entendió. Genial. Genial. ¿Alguna consulta más de esto? Bueno, paso a mostrar un Power que nos va a guiar un poco en el estudio de esta segunda tópica. A ver. Todavía no se ve, ¿no? Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Bueno, segunda tópica. Ahí tenemos los textos con los que los vamos a trabajar. Están todos en el módulo 4. Como les decía, los tres primeros textos, el yo y el ello, el yo y el super yo y los vasallajes del yo, son 3 capítulos que les puse que pertenecen a un mismo libro del yo y el ello, publicado en el año 1923. Estos 3 son los que de alguna manera vieron un poco en el video y que vamos a repasar ahora con un poquito, con algunas imágenes. Y el 31 de conferencia lo vamos a dejar para la clase que viene y los voy a dejar con una guía de lectura que en realidad no sería como un formato de preguntas orientativas, sino más bien claves de lectura. Al final del Power van a tener ahí la guía orientativa para guiarse en la conferencia 31. Bien, arrancamos. Bueno, acá una pequeña introducción.
el psicoanálisis freudiano comienza manejando una primera tópica, que es la que vimos hace un tiempito, que es la presentada en la interpretación de los sueños, inconsciente, preconsciente y consciente, para la que es esencial la teoría de la represión. En ella lo reprimido es el prototipo de lo inconsciente, y desde este criterio se distinguen dos tipos de inconsciente, a saber, lo latente o preconsciente y lo inconsciente reprimido, que junto con lo consciente conforman la dinámica psíquica. Bien. Pero la experiencia clínica del psicoanálisis pone de manifiesto que hay en el yo algo que no es sensible a la represión, pero que genera los mismos efectos en la vida anímica. Sobre la base de esta experiencia se vuelve preciso introducir el siguiente correctivo en la tópica inicial. Todo esto está en uno de los textos, en el texto del yo y el ello. Reconoceremos, pues, que lo inconsciente no coincide con lo reprimido, algo de lo que decíamos la clase pasada. Vieron que no todo el terreno de lo inconsciente es lo reprimido, pero sí todo lo que está reprimido es inconsciente. Es esto mismo. Todo lo reprimido es inconsciente, pero no todo lo inconsciente es reprimido. También una parte del yo, cuya amplitud nos es imposible fijar, puede ser inconsciente, y lo es seguramente. Y acá ya en estas frases nos está introduciendo un poco a esto que les quiero transmitir. Freud no suplanta una tópica por otra, sino que están incluidas dentro de un nuevo esquema. Un esquema que van a ver en este texto, que lo vamos a volver a ver en la clase que viene. La segunda tópica son 3 nuevos modos de nombrar los ámbitos, los reinos, las instancias o provincias psíquicas, como a veces las llama él. Son instancias en que descompone el aparato psíquico. No reemplaza una tópica por la otra, sino que le suma algo más. Le vuelvo a mostrar este esquema, que es uno que vimos unas clases atrás, como para graficar esto, ¿sí? Esto no está dentro de los textos de Freud, pero me parece que está bueno un poco como para ver de manera gráfica un poco que el ello, acá por ejemplo, lo que vemos es todo inconsciente. El superyo tiene una parte consciente, preconsciente e inconsciente. El yo también. ¿Qué pasa? Vamos a empezar nombrando un poquito de dónde salen estas instancias psíquicas. ¿De dónde sale esta segunda tópica? Freud concibe que la instancia del ello viene con nosotros de manera dada, digamos. Nosotros venimos al mundo, nosotros nacemos y somos puro ello. El bebé es puro ello. Puro principio de placer, dice Freud. El bebé que nace y tiende siempre a la búsqueda del placer inmediato, de no poder aplazar, de no poder esperar. El ello es la instancia psíquica que busca esto, el placer más allá de todo, sin refreno, no, digamos, no le importa nada. Quiere satisfacer sus pulsiones, tiene la meta pulsional que la quiere satisfacer ya, a toda costa. El bebé entonces es puro ello. ¿Nacemos con un yo y con un super yo? Vamos primero con esta pregunta. ¿Nacemos con un super yo? No, exacto. El super yo, como veníamos hablando, sabemos que recién empieza a constituirse, recién empieza a armarse luego del complejo de Edipo, cuando empieza a declinar el complejo de Edipo, más o menos a los 5 o 6 años.
¿Y qué pasa con el yo? Para Freud, el bebé no nace con un yo constituido. La instancia psíquica del yo se empieza a constituir, se arma en una etapa del desarrollo que él define como narcisismo. Lo vamos a ver un poquito más adelante, no con este texto, sino con el texto del narcisismo, pero esto les quiero adelantar. Nosotros no nacemos con un yo, dice Freud. El yo se va armando en la etapa de narcisismo, en la etapa narcisística, que más o menos si tuviéramos que situar algún momento cronológico aproximado, sería más o menos a los 8 meses de edad, por ahí. En este momento en que se va constituyendo el yo, se instala el principio de realidad, la realidad que se impone al principio de placer y le dice, che, no es todo placer inmediato. No se puede ya. Contexto que impone el y dice, bueno, acá, si bien existe el principio de placer, yo tengo que venir a instalar, tengo que venir a mediar, a ser mediador con el mundo externo, con las imposiciones, con las normas del mundo externo. Por eso en este cuadro dice, el yo está en contacto con el mundo externo. El ello no. El ello es pulsión. El ello es impulso interno, constante. Es proceso primario. ¿Se acuerdan proceso primario y proceso secundario? Proceso primario, del lado de lo inconsciente, del lado de las pulsiones, constante. El proceso secundario viene a instalar un poco más la palabra, viene a ligar la representación cosa con la representación palabra. El ello, digamos, lo más arcaico, lo más primitivo, es puramente inconsciente. En cambio, el yo, lo veíamos acá en el gráfico del iceberg, tiene algo de preconsciente, tiene algo de lo y tiene también algo de lo consciente. Está en contacto con el mundo externo, por eso viene a mediar, a ser mediador del ello y del mundo externo, pero también dice, tiene la función de mediar entre el ello y el super yo, no solo con la realidad externa, sino también con el super yo, una vez que aparece el super yo. Y acá en este cuadro dice super yo, el resultado de la incorporación en el yo de los mandatos paternos, o sea, heredero del complejo de Edipo, se forma en base a de las identificaciones con los padres, de los mandatos paternos, de la ley, de las restricciones. Representa las restricciones morales y los impulsos hacia la perfección, hacia el ideal del yo, digamos. ¿A qué tiende el super yo? Tiende hacia un ideal del yo. Bueno, y acá aparece después de la elaboración del complejo de Edipo. A continuación, una pequeña explicación de este mismo texto. Y dice, fácilmente se ve que el yo es una parte del ello modificada por la influencia del mundo exterior. Es decir, habíamos dicho, el bebé nace siendo puro ello, después se empieza a formar el yo. Entonces, el yo es una parte del ello modificada por la influencia del mundo exterior, transmitido por el preconsciente, la palabra, o sea, en cierto modo, una continuación de la diferenciación de las superficies. El yo se esfuerza en transmitir a su vez al ello dicha influencia del mundo exterior y aspira a sustituir el principio de placer,
que reina sin restricciones en el ello, por el principio de la realidad. La percepción es para el yo lo que para el ello el instinto. Bien, una de las funciones del yo, entonces, es la percepción. El yo percibe el mundo exterior. El ello es puro instinto, dice acá, nos da a entender esto. Es pura pulsión. El yo representa lo que pudiéramos llamar la razón o la reflexión, dice. Actúa como mediador. Nos dice, bueno, vamos a pensar un poco en esto. El yo que pulsa, el ello que pulsa y quiere satisfacer las necesidades, el yo viene a decir, bueno, no, llamemos a la razón, nos llamamos a la reflexión. Opuestamente al ello, dice que contiene las pasiones. Esto en un principio, digamos, donde todavía no apareció el superyo. Después el superyo viene a complejizar un poco más todo esto. Y acá tenemos un gráfico en el que podemos pensarnos un poco. Acá está el yo, digamos, que saca a pasear al perro, el perro que va, dirige, pulsa, va, digamos, a donde quiere. El hombre que representa el ello, el paseador, digamos, el que representa el yo, es el que de alguna manera actúa de mediador entre el ello, el perro, el mundo externo, digamos la calle o el parque, no sabemos dónde está este hombre, y el super yo. ¿Qué viene a hacer acá el super yo? Vamos de nuevo al cuadro. El super yo representa las restricciones morales y los impulsos hacia la perfección. El super yo es el que nos dice, vos debes ser así. No te olvides que la ley dice esto. La conciencia moral representa en este gráfico de Homero Simpson, por ejemplo, ¿dónde estaría representado el super yo, según lo que venimos hablando? ¿El ángel o el diablo? El super yo. El ángel. Bien. Bien. El diablo sería el ello. Y ahí tenemos a Homero representado, podríamos pensar, por el yo, que está de alguna manera como escuchando a este ángel y a este diablo, tratando de mediar con quién quedar bien, a quién satisfacer, a quién escuchar, a quién hacer caso. Es el mediador. Bien. Acá un ejemplo, encontré en Google, que nos podríamos encontrar en la vida cotidiana. Una simple frase como, mira, tu ex está saliendo con alguien más. ¿Qué es lo que pensaría de alguna manera todo esto? Digamos, no es exactamente así, digamos, nos ayuda a pensar un poco cómo actúa cada una de las instancias, según las pensó Freud. El yo, que bueno, digamos, ahí, un término medio. Bien por los dos, a mí me da igual. El super yo que te dice, ya está, superalo. Ya estás por encima de esto. Vamos a atender a otro ideal. Vos tenés que seguir, vos tenés que hacer tu vida, hay que dejarlos en paz. Lo que te diría la conciencia moral, ya está, que sean felices. Y el ello que te dice, no, esto no puede ser, ¿cómo está con otra persona más? Los odio. Bueno, de alguna manera podríamos pensarlo así. Es bastante más complejo que esto, pero nos estamos introduciendo. ¿Bien? No quería dejar de
decirles, si bien esto no está dentro de los textos, esto es un choclo, ¿no? Pero es la definición de mecanismo de defensa. Como estamos dentro de segunda tópica y cada una de las instancias, digamos yo, ello y super yo, tienen sus funciones, ya les digo, si bien no está explicado en este texto lo que son mecanismos de defensa, es muy importante saber que dentro del yo estudiamos los mecanismos de defensa. El yo es el encargado de defender nuestro psiquismo, de alguna manera, si se quiere pensar así. Los mecanismos de defensa son mecanismos de defensa que actúan a nivel inconsciente. Vieron que decíamos que el yo tiene una parte de inconsciente y dentro de esta parte de inconsciente actúan los mecanismos de defensa. Les puse la definición que encontramos de defensa del diccionario de la Planche y Pontalís. Dice, conjunto de operaciones cuya finalidad consiste en reducir o suprimir toda modificación susceptible de poner en peligro la integridad y la constancia del individuo biopsicológico. En la medida en que el yo se encarga, se constituye como la instancia que encarna esta constancia y que busca mantenerla, puede ser descrito como lo que está en juego y el agente de estas operaciones. Bueno, ahí tienen lo que es el proceso defensivo. Se especifican mecanismos de defensa más o menos integrados al yo. La defensa, marcada e infiltrada por aquello sobre lo que en definitiva actúa, la defensa actúa sobre la pulsión, adquiere a menudo un carácter compulsivo y actúa al menos parcialmente en forma inconsciente. Nos defiende, los mecanismos de defensa actúan a partir del yo, de manera inconsciente, defendiéndonos de cuestiones que para nuestro devenir consciente, para nuestro pensar consciente, pueden llegar a ser dolorosos, pueden llegar a ser insoportables. Entonces, por eso actúan los mecanismos de defensa. Por ejemplo, el que vimos la clase pasada, la represión, es un mecanismo de defensa. Algo que te pasa, algo que pensás, una vivencia que fue dolorosa, es insoportable para el terreno de la conciencia, actúa el mecanismo de defensa de la represión de manera inconsciente, uno no se da cuenta, y esa vivencia se reprime. Otros mecanismos de defensa, la disociación, la proyección, la introyección, la racionalización. ¿Qué es la racionalización? Por ejemplo, las personas que en vez de el mecanismo de defensa que hace que nosotros, en vez de sentir algo, le tratamos de dar explicaciones a todo. Esto, por ejemplo, el ejemplo anterior, este cerebrito que, no sé, pongamos un ejemplo, uno sigue enganchado con el ex y se entera de que está saliendo con alguien más. El mecanismo de defensa de la racionalización, digamos, actuado por el yo, lo que nos haría hacer sería decir, bueno, está bien, está todo bien, ya está, se lo merece, que sea feliz, total yo tengo que seguir mi camino y voy a estar bien. Racionalizar esta idea, racionalizar esta vivencia que puede llegar a ser dolorosa para el terreno de la conciencia. Actúa el mecanismo de defensa de la racionalización, racionalizar. En vez de decir, bueno, no, la verdad es que esto a mí me hace mal, lo pienso, lo intelectualizo, lo racionalizo. Es un mecanismo de defensa que utilizamos. Explicarnos las cosas para que resulten menos dolorosas. Mecanismos de defensa, les puse de ejemplos esos. Hay un montón, un montón. La decisión, la identificación proyectiva, la represión, como le decía, es el mecanismo de defensa por excelencia de la neurosis. Bien,
Y vamos terminando esta introducción en la que les voy a dejar para la clase que viene. Como les decía, la clase que viene vamos a ver bien Conferencia 31, que es un texto de 1932, es decir, 9 años después de estos 3 textos que les dejé del módulo 4 del libro de Yo y el Ello. Freud escribe la Conferencia 31, que se llama La descomposición de la personalidad psíquica. Es uno de los últimos textos que escribió antes de morir, en el que resume bastante bien el libro del Yo y el Ello. Por eso lo vamos a ver la clase que viene. Pero para que vayan pensando ustedes y me puedan responder la próxima clase. Hay uno de los subtítulos de El Yo y el Ello que se llama Los vasallajes del yo. Bueno, para que piensen, ¿por qué los vasallajes del yo? ¿Por qué lo habrá llamado de esta manera? Eso para que puedan leer en el texto de los vasallajes del yo, pero también lo van a encontrar en Conferencia 31. Ahí también se trabaja este tema de los vasallajes del yo. Y acá les dejo estas claves de lectura que les había comentado. ¿Para qué? Si pueden, los que quieran, tienen la guía de lectura acá, que es la que veremos la clase que viene. Conferencia 31. Ahora les envío este Power y ya está. Vamos finalizando de mi parte. ¿Alguna pregunta de esto que vimos, de los textos, del video? ¿Algo que les haya quedado dando vueltas? ¿Algo que hayan mirado en los textos? Por mí no, profe. Bueno. Bueno, si estamos bien, nos despedimos de este pequeño encuentro. Que tengan una linda semana, chicos. Cuídense.